del cielo. Mateo capítulo 20, versículo 20 y siguiente. Mateo 20 nos enseña que habían dos hombres llamados, uno Santiago y otro Juan. Eran los hijos de Zebedeo. Escuchen bien. Y estos hijos de Zebedeo fueron donde Jesús le dijeron, Señor, con la mamá. La mamá le dijo, quiero que mis hijos ocupen los primeros puestos cuando estés en el reino. Y Jesús le dijo, no se vistan que no van. Y ahí Jesús empieza a hablar de las cosas del cielo. Si no me entiende cuando les hablo de las cosas de la tierra, le dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de hoy, ¿cómo me van a entender cuando les hable de las del cielo? De aquí empezamos de la tierra a la del cielo como son. Paren la oreja y oído al tambor. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Un favor de una madre para sus hijos. Se lo pidió a Jesús. Oigan. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis dos hijos. Aquí están mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino. ¿Cuando esté dónde? En tu reino. En la gloria, en el reino, cuando mandes, cuando tengas poder, cuando todo el mundo te conozca y te pueda ver en lo alto, asegúrame. Se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué quería la doña? El primer puesto. ¿Qué quería la doña? Lo último en charanga, lo maximito. ¿Lo máximo? Con lomito, ¿sí o no? ¿Qué quería la doña? Puro pollito, pechuga de pollo, lo mejor. ¿Y qué le dijo Jesús? No, pues sí, es verdad. Esto que me están siguiendo, le voy a dar el primer puesto. Sí, doña, mire, ellos se lo merecen, ellos se lo ganaron, para ellos es el primer puesto. Miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. Una persona que busca el primer puesto en las cosas del mundo no sabe lo que pide, no sabe lo que busca. Mire, y abro un paréntesis chiquitico. Cuando a uno lo colocan en el primer puesto, ese es el lugar que tiene más responsabilidad. A ese es el que van a señalar, a ese es el que van a apuntar, a ese es el que van a castigar, a ese es el que van a decir lo hizo bien y lo hizo mal, porque tenía el primer lugar. Dice Jesús, no sabe lo que pide. Una persona que quiere el primer puesto no sabe lo que pide, no lo sabe, y por eso lo busca. Y apaguen ese teléfono porque estamos en la iglesia, gracias. Oigan. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Miren lo que viene. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Oigan este pedacito, escuchen. Los otros 10 estaban viendo que vino la mamá y los dos querían el primer puesto. Y ahí es donde viene el problema. Que como el primer puesto lo quieren muchos, que como el primer puesto lo quieren todos, que como el primer puesto todos lo quieren alcanzar, los otros 10 que lo estaban viendo, se enojaron con los dos. Los otros 10 que lo estaban viendo, ¿qué? Se enojaron. Se enojaron. Claro, cuando hay alguien que quiere ocupar el primer puesto, ¿cuál es mi reacción? Pues enojarme. Eso búsquelo aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 15, para leérselo, por favor. Cuando alguien quiere el primer puesto y vemos a alguien en el primer puesto, ese éxito del otro me duele. Ese éxito del otro, y abro un paréntesis aquí chiquitico. Ustedes saben que ahorita el 7 de mayo comienza el cónclave. ¿Y qué es cónclave? Es con llave. Se meten los cardenales a un lugar y de 100
30 y yo no sé cuánto, que son, unos que están enfermos no fueron, van a escoger a uno solo, que va a ser el nuevo Papa, el Papa número 277 de la Iglesia Católica. El 76 ya murió, viene el 277. Y ahorita que están en el cónclave, ustedes ven los medios de comunicación y ven el internet y ven las noticias, ¿no han visto? Que los cardenales están peleando el primer puesto, que los cardenales están buscando, mire, esa es la peor mentira que usted puede tener en el mundo. ¿Sabe cuál es el trabajo, la tarea, la responsabilidad más difícil del mundo? Ser papa. Aguantarse a todos los obispos y a todos los sacerdotes y a todos los cristianos y dar una respuesta adecuada para cada uno. Ese es el lugar más difícil que a lo mejor ninguno quiera tener. Y la gente dice que se andan peleando. Mentira. En las cosas del mundo no las peleamos, pero en las cosas de Dios será el Papa a quien los cardenales elijan por la acción del Espíritu Santo. Y no se dejen creer poco de mentira que dicen que el cardenal está punteando, que aquel va de primero, que aquel va de segundo, que este se hizo eso. Algunos de esos cardenales que están bien viejitos ni teléfono tienen, ni manejan las redes sociales. Ay, padre, mire su abuelita que tiene 70 años, que casi ya ni ve que va a manejar teléfono. Ellos no están pendientes de redes, de ser populares o no. Ellos están pendientes de servir en la iglesia. Cierro el paréntesis. Eso porque hay gente que dicen que andan buscando siempre el primer puesto. No, en la iglesia, ahí en ese lugar, escogerán al que el Espíritu Santo elija y quiera. Sigamos. Entonces, ¿en qué iba? Los dos hermanos al oír esto. Los 10 al oír que los dos hermanos querían el primer puesto, se enojaron, se fastidiaron. Y ahí va la enseñanza del cielo. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Los gobernantes, dictadores. Los que ocupan cargos abusan de la autoridad. Eso es en la tierra. ¿Cómo debe ser en la vida espiritual el primer puesto? Pero no será así entre ustedes. Al contrario. Paren la oreja y oído al tambor. Escuchen. El que de ustedes quiera ser grande. ¿Alguno quiere ser el primero? ¿Alguno quiere ser grande? ¿Alguno quiere ser importante? ¿Alguno quiere ser conocido? ¿Quiere estar arriba en el primer puesto? De acuerdo a la Biblia, ¿cómo se llega? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo podemos ocupar el primer puesto? No es peleándonos un cargo, una responsabilidad. Aquí estoy yo sí sé, los demás no saben, yo sí soy importante, yo sí puedo. No. Si alguno quiere ser el primero, el más importante, ¿cómo debe ser? A ver, Jesús, háblenos de las cosas del cielo como le habló a Nicodemo. Instrúyenos, escuchen. Que se haga el servidor de ustedes. Si alguno quiere ser el primero. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero. ¿Qué debe hacer? Entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. ¿Quiere ser importante? Que se haga el esclavo de todos. ¿Quiere ser el número uno? Que se haga el esclavo de todos. ¿Quiere estar por encima de los demás? Que se haga el esclavo de todos. En las cosas de Dios, la vida es distinta. A ver, aquí les voy a colocar un ejemplo para entenderlo mejor. Oigan, escuchen. ¿Quién es la persona más importante en la casa? A ver, ahorita hablan, si quieren hablan allá afuera porque estamos aquí en la iglesia. Oigan, ¿quién es el más importante en la casa, en la familia? La persona, uno de los dos, la mamá o el papá. Pues la mamá. Ay, padre, no diga eso. ¿Quién lava? ¿Quién plancha? ¿Quién cocina? ¿Quién arregla la casa?
¿Quién trabaja? ¿Quién atiende a los niños? ¿Quién cuida al enfermo? Dígale más, doña. La mamá. Padre, pero es que yo trabajo todo el día. Pues haga un cambio con su vieja, con su esposa, a ver. Y quédese un día usted, dedíquele, bueno, no necesario que no vaya para el trabajo. Un sábado, dígale a su esposa, mire, esposa, hoy usted quédese acostada, que yo voy a lavar, a planchar, a cocinar, a atender a los niños, a ver si aguanta. Si la mamá no está, los niños lloran. Si la mujer no está, dice el marido, ¿y qué voy a comer? ¿Ustedes no han visto que hay hombres que entran en crisis cuando la esposa se va de la casa? En Venezuela, eso aquí no pasa en Venezuela. ¿Ustedes no han visto que hay niños que se desesperan porque la mamá no está? ¿Por qué? ¿Porque aman mucho a la mamá? ¿Porque quieren mucho a la mamá? ¿Porque ayudan mucho a la mamá? No, porque la mamá es la esclava. Dígame, bueno, aquí no, pero en Venezuela es así. La mamá, la mujer, está ahí esclavizada, atendiendo. Ay, padre, no diga eso. Le estoy colocando un ejemplo, no me pongan brava. Significa que son servidoras, que son trabajadoras, que hacen miles de cosas mientras que el hombre hace una tortilla y allá se le quema el agua que está preparando. La mujer llega, mete la ropa, la pone a lavar. La mujer llega, arregla la comida, barre, acomoda todo, acuesta a los niños, le lava, los baña, los manda a dormir. Parece una maquinita trabajando. Y dice Jesús, esa es la persona más importante. ¿Quieren ser importantes? ¿Quieren ser grandes? Que se hagan los servidores de todos. Eso sí, escuchen bien, Números capítulo 12, versículo 1. Aquí en Gálatas, búsqueme ahí Números 12, 1, por favor. Números capítulo 12, versículo 1. Miren cómo Gálatas dice, Gálatas 5, 15, cómo nosotros somos en las cosas del mundo y de la tierra. Pero si se muerden y se devoran unos a otros. Oigan de nuevo. Para obtener los primeros puestos, para obtener el primer lugar, ¿qué es lo que hace el hombre, la persona? Pero si se muerden. Se andan mordiendo. Y se devoran unos a otros. Se andan devorando. Los primeros puestos requieren peleas, discusiones, problemas, noches sin dormir, trasnocho. Por eso cuando alguien es jefe dice, y usted supiera todo lo que yo me he sudado para estar aquí, todo lo que yo me he esforzado. Sí. Y hay gente que está enferma de poder, de primeros puestos, y no le importa hablar mal de nadie, y no le importa criticar a nadie, y no le importa nada, con tal de conseguir el primer puesto. Miren cómo Números lo explica. Había un hombre llamado Moisés, Números capítulo 12. Moisés era el hombre escogido por Dios. Pero Moisés tenía dos enemigos. Y eran Aarón y su hermana María. Que cuando vieron que Moisés era el que hablaba con Dios, amigo de Dios, entonces lo empezaron a atacar. Y no hay cosa más brava que estar en el primer puesto y tener personas llenas de envidia. Y Dios los castigó. Y esto para las personas que andan escalando toda la vida y andan buscando el primer puesto siempre. Pero en las cosas del mundo y en las cosas de Dios no. Oigan cómo lo dice Números 12, 1. Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés. Murmuraban, criticaban, calumniaban, decían cosas en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el hombre de Dios, el hombre que Dios había escogido para liberar al pueblo. Porque había tomado como mujer a una cuchita. Una cuchita no es una viejita. Una cuchita era de un pueblo de Cuchi. Bueno, de por allá, era de un pueblo, por eso le decían cuchita, como cananeo, eran de Canaá.
Filisteo de Filistea. La cuchita, pues ustedes sabrán de dónde. Entonces Moisés agarró no una hebrea, sino agarró una mujer del pueblo de Cuch. Y por eso lo criticaba. Este agarró una cuchita. No una viejita, no. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? Entonces lo criticaba. ¿Acaso el único al que le habla Yahvé es a Moisés? ¿Es el único inspirado al que le habla Dios? Claro, estaban bravos porque Moisés ocupaba el primer puesto. ¿No habló también por nuestro intermedio? Nosotros también somos importantes. Por medio de nosotros. Yo también sirvo. Yo también puedo estar ahí. Dios también habla por medio de mí. Y eso es lo que nos pasa. Esa es la envidia. Esa es la enfermedad del poder. Y Yahvé lo oyó. A ver, cuando Dios oye a una persona que dice, quítate tú, porque me voy a poner yo, dice, muy bien, es verdad. Para usted también hay que darle una oportunidad. Es de verdad que usted tiene que quitarse y debemos colocar a este que viene. Cuando Dios oyó que murmuraban contra Moisés, su elegido. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. ¿Cómo era Moisés? Muy humilde. ¿Cómo era Moisés? Muy humilde. Humilde no, muy humilde. ¿Qué significa? Que cuando usted esté arriba en lo alto, usted debe ser muy exageradamente humilde. Estábamos, un paréntesis, estamos en México. Yo no sabía que en México había tanta gente. Pero de que hay gente, miren los videos ahorita que acabamos de ir. Y estábamos los peregrinos y estábamos reunidos. Y hicimos la misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y la basílica estaba llena de puerta a puerta. Todo aquello era impresionante. Muchísima gente. Y yo dije, pues vinieron a la misa, ¿verdad? Gracias a Dios vinieron a la misa. Entonces yo le digo a la gente, bueno, los que quieran saludar al Padre, ahorita al final los voy a saludar. Mejor que no. Mire, yo no sé cuánta gente, pero sé que fueron casi 3 horas de pie, saludando a ese gentío que había, abrazándolos a todos, tomándome la foto con todos, y querían que le firmara. Yo les dije, no, ya va. Entonces cuando terminamos, los peregrinos no aguantaron y se fueron. Y llega una señora, me dice, padre, no alcanzó a saludarlos a todos, ¿verdad que no? Yo le dije, sí. Nah, padre, no le creo. Yo le dije, pues mire el video. Hasta que el último no se fue, pues yo no me fui. Se hizo hasta de tarde, casi de noche. No aguantaban los pies. Estaba cansado. Y decía la señora, padre, eso sí es trabajar. Eso sí es cansado. Yo le dije, ¿y usted fue, doña, y me dejó solo allá? No, yo duré como media hora, padre, y no aguanté más. Me tuve que sentar. Miren, cuando usted esté en el primer puesto, aprenda a saludar a sus empleados. Aprenda a saludar a todos, a ser no humilde, sino muy humilde. Que usted se cansa, que usted se fatiga, pero usted es el coordinador. Recoja, váyase de último, aprenda a trabajar, aprenda a hacer las cosas. Hágase muy humilde. Y cuando usted es el primero en un lugar, pero es muy humilde, miren lo que viene. Lo estaban atacando, murmurando, calumniándolo. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Así o más claro. No se metía con nadie, no peleaba con nadie, no había nadie más humilde. Y estaba en el puesto de más arriba. ¿A quienes colocamos nosotros en los primeros puestos? Al más orgulloso, al más fanfarrón, al que se cree que tiene todo poder y tiene toda autoridad. A ese lo colocamos. Oigan. De repente Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los 3 del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los 3. Entonces Yahvé bajó la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam.
quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces: oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Mi servidor, salió Dios a defender a Moisés. Escuchen. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo? Pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés. Miren lo que viene. Y como Dios se dio cuenta que se estaban metiendo con su servidor, que era muy humilde y nadie era más humilde que él, porque era el primero, pero bien sencillo, contra Moisés, contra Aarón y contra Miriam, miren lo que pasó. La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Estaba enferma. Dios salió a defender a Moisés, que era muy humilde, y lo defendió colocándole la lepra a otra persona. En español, cuando tengas un cargo, aprende a ser humilde, muy humilde, y Dios te va a defender. Habían visto el primer lugar de esta manera y terminamos con dos citas bíblicas. Usted búsqueme aquí Mateo capítulo 18, versículo 2, y usted San Juan capítulo 13, versículo 14. Para ocupar el primer puesto, tener el primer puesto en el reino de los cielos, cosas del cielo, ¿qué debemos hacer? Mateo capítulo 18, versículo 2. Oigan con atención. Jesús llamó a un niñito. Jesús llamó ¿a quién? A un niñito. A un niñito chiquitico, a un niño. Lo colocó en medio de los discípulos. Lo puso en medio de los discípulos. Y declaró: Y dijo, ¿qué? en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Sí. ¿Cómo debemos ser? Primero debemos cambiar y después hacernos como niños. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. ¿Estamos cambiando? ¿Queremos cambiar nuestra actitud? Y entonces no vamos a ser como niños. Queremos ser como niños. ¿Qué hacen los niños? Cuando se pelean, se les olvida la pelea y siguen jugando. Los niños se pueden empujar, se pueden caer, y aunque tenga el ojo morado o un chichón, va con el otro que lo empujó y lo hizo caer y va y sigue jugando. Va con aquel que le quitó. Usted no ve el niño, nunca usted agarró y le dio un regaño a su hijo, le dio un chanclazo y empezó el niño a llorar desconsolado. Y a los 5 minutos volvió a darle un abrazo y usted era el que le había regañado. Así son los niños, se pasan las cosas. Eso es ser el primero en el reino de los cielos. San Juan capítulo 13, versículo 14, la otra. ¿Cómo son los niños? No tienen envidia. No tienen pelea, no tienen rivalidades, comparten. Y nosotros no. Ahora San Juan. Terminamos con San Juan capítulo 13, versículo 14. A ver, Jesucristo nos va a enseñar cómo tener el primer puesto. Oído al tambor y par en la oreja. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro. Aquí el 12 mejor. Cuando terminó de lavarle los pies. ¿Qué hizo Jesús? Un poquito más atrás. 11. No, aquí. 9. Nada, vamos a leerlo aquí del 6. Oigan, el lavatorio de los pies. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a su discípulo. Y el lavar los pies, ¿saben de quién era el trabajo? De los esclavos. Cuando usted llegaba a una casa y si usted tenía esclavos, el esclavo venía con una ponchera de agua a lavarle los pies. Y Jesús tenía la última cena y a su discípulo le lavó los pies. Versículo 13.
Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? A que nosotros debemos lavar los pies unos, es decir, hacernos los esclavos, hacernos los humildes. En conclusión, ¿cómo podemos obtener el primer lugar? Siendo el esclavo de todos, el servidor de todos. ¿Cuál es el primer lugar que debemos buscar? El del reino de Dios, de los cielos. Cuando ocupamos y buscamos el primer puesto del reino de la tierra, oigan, siempre habrá alguien más importante que usted. ¿Se recuerdan la primera? Y le dirán a usted, quítate de aquí y vete para afuera. Y usted véngase para acá y siéntese aquí que usted es más importante. No nos hagamos los importantes. No nos creamos la última pepsicola del desierto. No nos creamos lo último en charanga, porque siempre habrá alguien más importante que nosotros. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones